Buenos días, papitos, mamitas, niños y niñas del 4º y también nuestros saludos para nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube. Nos encontramos en el primer día de la semana 21. Continuamos trabajando nuestras experiencias de aprendizaje, un recuerdo especial de mi familia y mi comunidad. Y como nuestra sesión del día de hoy es cuánto podemos crecer en nuestra vida, trabajando el área de ciencia y tecnología. ¿Qué necesitamos el día de hoy para poder trabajar y ser investigadores? Nuestros útiles de escritorio, nuestro infaltable portafolio para guardar nuestras evidencias, nuestras hojas de reuso y nuestras fichas de lecturas de información que nos van a ayudar a trabajar el día de hoy como investigadores e investigadoras. ¿Cuál es nuestro propósito del día de hoy? Es explicar que nuestro crecimiento depende de varios factores. Estas pueden ser internos como también externos. Todo ello vamos a investigar el día de hoy. Cuando tú averiguaste qué talla tenías en diferentes edades de tu etapa, ¿sí? La semana pasada trabajamos y te habrás dado cuenta de que los ritmos de crecimiento han sido sorprendentes, porque a veces has crecido un poco menos y otras veces has crecido más rápido. ¿Te has percatado, por ejemplo, que este año creciste un poco y el año pasado también? Te vas dando cuenta que cada vez más grande eres, que las ropas que te pones ya no te entran. ¿Y qué crees que se debe? ¿Y a qué crees que se deba esto? Ahora me vas a responder a este cuadrito que es muy fácil, que trata sobre tu crecimiento. Utiliza el centímetro. Mi talla en este momento es: ¿cuánto mides actualmente? ¿Cuánto es la talla de tu papá? ¿Cuánto es la talla de tu mamá? ¿Cuánto es la talla de tu hermano o hermana mayor? Y si tienes menor también. Trata de dar toda la información. ¿Y qué talla esperas tener tú cuando hayas terminado de crecer? Entonces tienes la opción de responder en este cuadro. Ahora sí, vamos a investigar. Partimos de la pregunta: ¿qué factores son los responsables para el crecimiento en las diferentes etapas de la vida? Vamos a responder nuestra pregunta inicial. Llamaremos parte 1 a esta respuesta, referente a esta pregunta. Con tus propias palabras, exprésalos abiertamente. Di lo que piensas de lo que sabes. Evidencias, por favor. Ahora, seguimos trabajando sobre la pregunta y vamos a planificar nuestra investigación. Las primeras respuestas que das a la pregunta de investigación, esa viene a ser tu propuesta de solución. Tú sabes que necesitas investigar un poco más para dar mejor tus respuestas y también para dar ideas que la fundamenten con argumentos basados en evidencias, experiencias, fuentes confiables de médicos, de científicos, bueno, tú las que encuentres. Ahora empecemos a realizar nuestra planificación. Vas a partir haciendo un listado de acciones que podrías realizar para responder a la pregunta de investigación. Una vez que tú has hecho un listado de esas acciones, las vas a ordenar. ¿Y qué es ordenar? Poner en orden consecutivo.
primero, segundo, tercero y después, y que al final. Luego, eso vas a poder obtener ideas a la información que necesitas para responder a esa pregunta. Haz también una lista de lo que necesitas, del material que necesitas para trabajar. Por ejemplo, puede ser una lectura, puede ser un video, puede ser un artículo científico, puede ser una entrevista, o de repente por ahí también entras a internet a averiguar, a investigar. ¿Sí? Una vez que has hecho esto, viene a ser tu plan de investigación, la parte 2, referente a la pregunta que nos hemos hecho. Tus evidencias, por favor. Ahora, chicos, acompáñenme a leer esta ficha de información que tenemos. ¿Sí? Rápidamente, agarren sus hojas. Yo les leo y ustedes siguen también. ¿Sí? La talla baja siempre es motivo de preocupación de los padres. Ay, cómo no los padres. Por ello consultan al pediatra de atención primaria y luego a especialistas. Sin embargo, en la mayoría de este tipo de casos, las niñas y los niños son sanos y sanas. Para salir de dudas y confusiones, analizaremos un poco más del tema del crecimiento. ¿De qué depende que un ser humano alcance una talla alta, mediana o baja? ¿Cuántos pueden crecer las personas en cada periodo de su tiempo? Haremos un breve análisis al respecto. Para ello vamos a ver los factores del crecimiento. Partimos del crecimiento del feto. Depende primero del espacio disponible dentro del útero de su mamá. O sea, el tamaño del útero de la madre. Y en segundo, la nutrición, que es meramente necesaria que la madre tenga que nutrirse para ver el crecimiento de su feto, que le proporcionará la madre al bebé o al feto a través del cordón umbilical. Su crecimiento va a depender muy poco de la herencia, que sea talla alta, sea talla media o bajo, de los familiares, en este caso de los padres, a no ser que haya un problema hereditario como algún tipo de enanismo. En ese caso sí. De lo contrario, el crecimiento del feto es normalmente rápido. 2. El crecimiento de la primera infancia. En este periodo y durante los primeros meses de vida depende de la nutrición. Es el principal factor para crecer. Pero poco a poco irá influyendo también los otros factores como la herencia, la estatura de los padres. Entonces el crecimiento irá dejando de ser uniforme y se producirán aumentos o disminuciones en el ritmo en el que crece el infante. Otro factor es el ritmo de maduración, es decir, velocidad con que se desarrollan los órganos internos del infante. Su desarrollo podrá ser rápido, normal o lento, dependiendo del ritmo como se presenta en este proceso. De la maduración de la infancia de sus padres, de quienes lo heredó. La consecuencia del hijo o la hija será que un desarrollo rápido significará un aumento rápido de talla. Por el contrario, un desarrollo lento hará que el aumento de talla también sea lento. Una vez que pase este periodo de altos y bajos, el crecimiento seguirá uniforme. Para cada niño o niña tendrá su propio ritmo que dependerá cada vez más de la talla de sus padres. En esta etapa influirá progresivamente la presencia de una sustancia en nuestro organismo que controla el ritmo del crecimiento. A este se lo denomina hormona del crecimiento. Tema 3. El crecimiento de la segunda infancia. ¿Qué pasa en la segunda infancia? En este periodo el principal factor de crecimiento es la herencia. Las niñas y los niños con padres de talla baja o alto que tuvieron maduración lenta tienden a crecer con un ritmo menor que las niñas y los niños cuyos padres son altos.
y que tuvieron maduración rápida, es decir, estos últimos crecerán más rápidos. El principal controlador del ritmo del crecimiento durante este periodo es la hormona del crecimiento, que es la que estimula. No obstante, otras muchas hormonas y vitamina D contribuyen también a la regulación de este proceso. La hormona del crecimiento es elaborada y proveída del organismo por unas células especializadas a razón de que unas a 4 a 6 veces al día, especialmente durante las noches. También contribuyen con el crecimiento de los factores ambientales, los ejercicios, el tipo de alimentación, todo ello va a influir. Este periodo se caracteriza por la disminución de la rapidez del crecimiento. Esta reducción es progresiva. Hace que las niñas o los niños crezcan unos 5 a 6 centímetros por año. Durante la mayor parte del tiempo, este ritmo continuará así hasta el inicio del estirón puberal. Tema 4. El crecimiento en la pubertad. En esta etapa, la herencia y el ritmo de maduración individual son los responsables del aumento de talla y también de cuando se inicia la pubertad. El aumento del ritmo del crecimiento se presenta cuando empieza la pubertad, produciéndose el llamado estirón puberal. Los responsables del crecimiento y estirón del puber son unas sustancias denominadas esteroides sexuales, que actúan sobre el cartílago del crecimiento que se encuentran en los extremos de los huesos largos. El cartílago es una sustancia parecida a un gel y es flexible. La nariz también es de este material. Estos esteroides harán que aumente la cantidad de las hormonas del crecimiento y también ordenarán la finalización del estirón. Por ejemplo, en el crecimiento de la niña, en este gráfico se puede observar que, fíjense, se ha dado un estirón ¿entre qué? Entre los 10 más o menos a los 13 años, ¿sí? Se ha dado un estirón de 23 centímetros a 27 centímetros, o sea, su crecimiento ha sido de 4 centímetros. Además, va a demostrar acá que va a brotarle, le va a crecer esto denominado del botón mamario, ¿ya? O sea, sus senitos van a empezar a formarse. Además, la menarquía, que quiere decir la primera menstruación. Eso va a pasar en la niña. Y en el niño, ¿qué va a pasar? Igual, desde los 11 a los 13 años se va a dar un estironzazo de 25 a 30 centímetros. Incluso acá vemos que crece un poco más el niño, ¿no? Allí se va a dar su estirón puberal. ¿Y qué factores o qué diferencias características va a sentir el niño? Por ejemplo, el cambio de su vocecita, ¿no? El denominado bultito de la manzana de Adán le va a aparecer y además va a tener un aumento de volumen en sus testículos. Y va a terminar de crecer más o menos el varoncito a los 21 años. Algo importante que se debe tomar en cuenta es el aumento final de la talla. Ocurre cuando, para las niñas y los niños, aunque tengan padres altos, bajos, también es importante destacar que hoy en muchas niñas de nuestro país la pubertad está iniciando mucho más antes. Así como la menarquía, en algunos casos se da a los 8 o 9 años de edad. Y soy testigo de eso. Este adelanto tendrá una gran influencia en la talla final que alcanzará a estas niñas. Eso quiere decir que hasta ahí va a llegar su crecimiento, ¿no? Quizás aumente un poquito más. Ahora les quiero compartir esta información sobre el autor que les va a servir para trabajar un poco más adelante. Les voy a leer. Jesús Pozo Román es un médico adjunto del Servicio de Endocrinología
pediátrica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid y además profesor asociado de pediatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Su artículo es citado en otros 11 artículos relacionados con el tema. Muy importante, chicos, yo sé por qué les digo, tomen muy en cuenta esto. Ahora que ya te has informado lo suficiente con nuestra ficha y con lo que has averiguado, contéstame estas preguntas. ¿En qué etapa de la vida se crece más? ¿En qué etapa se crece poco? ¿Crees que habrá sustancias especiales que nos ayudan a crecer? ¿Por qué lo crees? ¿La hormona del? Ajá. ¿Y la nutrición es un factor del crecimiento? Claro que sí. ¿Y por qué? Dame una explicación mediante audio y me envías tu evidencia. Ahora vamos mejorando a la pregunta. No olvidemos que nuestra pregunta es ¿qué factores son los responsables para el crecimiento de las diferentes etapas de la vida? Escribe tu respuesta. No olvides escribir 1 o 2 argumentos nuevos o más completos con las que sustentes tu respuesta. Te bases firme en lo que tú quieres decir, ¿sí? Y vamos a finalizar nuestro trabajo de investigación en la parte 3 dando la respuesta final a esa pregunta, ¿sí? Respondes con mayor conocimiento, mayor sustento y además dice que escribas unos argumentos, ¿no? Que argumenten tu respuesta, que validen tu respuesta. Y no olvides siempre de recurrir a tus fuentes creíbles. Toma la evidencia para que me lo envíes. ¿Recuerdas de este cuadrito? ¿Sí? Muy bien. ¿De quién hablaba este cuadro? Era de Erika y Brian, ¿no? Nos habíamos encontrado con este cuadrito la semana pasada, ¿sí? Ellos han demostrado una preocupación debido a que no sabían que a veces crecían más rápido y otras veces lento, como se puede ver en esta tabla, ¿sí? Nos ayudó. Erika quiere saber también por qué a los 10 años empezó a crecer más que Brian. Uy, qué bueno, una mujercita creciendo más que el varoncito, ¿sí? A los 10 años, dicen. Acá, ¿ves? Fíjense. ¿Cuántos centímetros? 2 centímetros más. Pero ¿qué pasa con Brian? Está preocupado, dice. ¿Por qué estoy quedándome bajo que Erika? Es su mayor preocupación. Entonces, ahora es momento de que tú le ayudes a aclarar esas dudas. Para ello, de todo lo que tú has aprendido, escribe una explicación sobre qué está pasando con el crecimiento de ambos, ¿sí? Y en una hojita reciclado haces esa explicación y mandas como evidencia. Ahora vamos a retomar lo que hemos aprendido rápidamente. A ver, ¿qué vemos acá? Siempre las imágenes nos ayudan, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa en el crecimiento del feto? ¿De qué dependía? Dice, del tamaño del útero de la mamá, que haya espacio para que crezca ese bebé. Y además es muy importante la alimentación que debe tener esa mamá. Ahora, el crecimiento en la primera infancia. ¿Qué había pasado en la primera infancia? A ver, recuerden, dependía de cómo el niño se va a alimentar, ¿sí? Y muy superficialmente tenía que ver la herencia en esta etapa, ¿no? O sea, de padres bajos, altos. Y en el crecimiento de la segunda infancia, ¿qué influye? A ver, depende de la herencia. Aquí sí. En la segunda infancia sí depende de la herencia. El control del crecimiento está dado por una hormona del crecimiento. ¿Y qué pasa en el crecimiento de la pubertad? ¿Qué pasa con el puber? Depende fundamentalmente de la herencia. Cuando se llega a la pubertad, ahí sí va a depender
fundamentalmente de la herencia. Si el papá es alto, el hijo será alto. Si la mamá es alta, la hija será alta. Y viceversa también. ¿Sí? En resumen, esa es la información que tenemos. Muy bien. ¿Se acuerdan de esta información que les dije que tomaran muy en cuenta? Era sobre el autor de la lectura que habíamos realizado. Una vez que tú has leído esto, respóndeme rápidamente a estas preguntas. ¿Quién es el autor? ¿Qué profesión tiene? ¿Dónde ejerce su profesión? ¿Cuál es el título del artículo que ha escrito? ¿Cuántas veces ha sido citado este artículo? Es una comprensión literal, por lo tanto no te vas a hacer ningún problema. Tu respuesta va a ser así de fácil. Muy bien, chicos. Hemos terminado y mucho gusto de haber trabajado con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Bye, bye. Chao.